Hola, ¿qué tal? Continuamos en esta modalidad de acompañamiento pedagógico en el marco de la materia Seminario Taller de Introducción a la Informática, la Telemática y el Procesamiento de Datos de las Facultades Sociales de la carrera de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Esta modalidad de acompañamiento pedagógico surgió como una necesidad a partir del aislamiento, que es una medida de prevención por la pandemia del coronavirus, y hasta que comience el cuatrimestre continuaremos apoyando las lecturas que las y los estudiantes de la materia realizan del programa hasta que comience formalmente el cuatrimestre. En este caso vamos a referirnos a algunos de los ejes principales del texto Crítica de la Razón Informática de Tomás Maldonado. Maldonado es un autor nacido en la Argentina, aunque casi toda su carrera profesional e intelectual la desarrolló en Italia, afuera de nuestro país. Aunque no es alguien de las disciplinas de comunicación y de ciencias sociales en particular, con el tiempo, él más bien viene del campo del diseño industrial, con el tiempo fue tomando temas de análisis y ha publicado algunos libros sumamente pertinentes, interesantes, sobre procesos de comunicación, sobre el tema de la memoria, o sea, los procesos de almacenamiento social, colectivos, de información y su procesamiento. En este caso, Crítica de la Razón Informática es un libro que él publica en el año 1997, es un texto que por lo tanto surge como reacción muy temprana a la apertura al uso civil y comercial de Internet en la década de 1990. Es una reacción crítica. Maldonado básicamente se muestra allí disconforme con el abordaje muy celebratorio que tiene Internet en esos comienzos, y yo diría que un gran tema, un gran eje de su texto tiene que ver con discutir qué tan, digamos, qué tan amplio es el horizonte de democratización que prometía Internet en ese momento. Es decir, la idea misma de democracia, no solamente de influencia del pueblo, de la sociedad en el gobierno, de los asuntos públicos, sino también en términos de control de la esfera pública por parte de la sociedad, de la ciudadanía de a pie, el concepto mismo de ciudadano, o sea, quién es sujeto en la esfera mediada por tecnologías de la información y la comunicación interconectadas online, ¿no? Quién es sujeto de ciudadanía. Y por otro lado, otro tema bastante vinculado al optimismo tecnológico de aquellos años, por lo menos, es discutir la idea de que con Internet entramos en una etapa de proactividad. Algunos autores como Jenkins van a alumbrar un poco más tarde la noción, vieron, de prosumidores, que yo personalmente discuto mucho, y que alude a que, a diferencia de lo que, de acuerdo con cierta literatura muy optimista, muy tecnofílica, ocurría con la televisión, con la radio, con la prensa, con los libros, con el cine y con las tecnologías tradicionales de información y de comunicación, ahora con Internet todos somos sujetos de nuestro propio discurso y productores de nuestra propia comunicación. Bien, un planteo que digamos, que subyace en ambas dimensiones, el tema de la democracia y de la del mayor protagonismo y de la mayor actividad de la ciudadanía y de los usuarios, según Maldonado, es su profundo antiestatismo, ¿no? Esto conecta bastante con las teorías habermasianas de que la autonomía del poder político robustece la capacidad deliberativa, democrática, valga la redundancia, autónoma, una mayor madurez
en el proceso de construcción de una democracia por parte de la sociedad civil. Lo cual, en términos habermasianos, es decir, históricos, situando la génesis de la esfera pública burguesa, estaba relacionado obviamente con la discusión respecto del poder del absolutismo monárquico, pero que en las sociedades contemporáneas, señala Maldonado, en muchos casos es un planteo muy ingenuo, muy naif, porque conduce a omitir los efectos de la concentración de poder, no tanto ya en la esfera estatal, sino en la esfera privada, en la esfera de grandes corporaciones, que son precisamente las que el autor advierte que pueden llegar a dominar, colonizar, desarrollar una lógica de imposición de reglas de juego en Internet. Él lo advierte, como digo, tempranamente, digamos, en 1997 no se había creado aún la empresa Google, no se había creado la compañía Facebook, es decir, muchos de los gigantes, de los big tech, de los gigantes tecnológicos que hoy tenemos en nuestro ecosistema no habían sido siquiera concebidos, pero el autor ya lo plantea como un riesgo, como una posibilidad, viendo cómo se habían también conformado otras generaciones de tecnologías de información y comunicación, ante cuyo alumbramiento también hubo inicialmente un momento de celebración, de entusiasmo, de acriticidad, de optimismo. Entonces, esta idea de que la democracia es contradictora del Estado, pero no tiene nada para decir respecto de los otros poderes, del poder económico, del poder de capital, digamos, del poder más concentrado del capital, algo que vemos efectivamente en Internet y en otros soportes de tecnologías de información y la comunicación, para Maldonado es motivo de atención en el texto que tenemos como lectura. Otro eje que a nosotros nos interesa muchísimo, sobre todo para pensar en relación a las brechas digitales, accesos a tecnologías de información y comunicación, es un desarrollo importante en el capítulo de este libro, que es, en el capítulo inicial de este libro, que es la diferencia entre probabilidad y posibilidad, ¿no? Entonces eso a nosotros nos ayuda, por lo menos analíticamente, para distinguir entre la posibilidad en abstracto abierta de acceso a todas las tecnologías y a las distintas velocidades, dispositivos y formas de conectividad que tienen las tecnologías, y la probabilidad que, según el sector social al que pertenezcamos, el género que tengamos, el lugar de residencia donde habitemos, factores etarios, en fin, digamos, raciales, ¿sí? Según una gran cantidad de variables socioeconómicas, demográficas, de distinto tipo, influyen decisivamente en la probabilidad de que ese acceso se concrete. Entonces, esta diferencia es una diferencia analíticamente muy productiva en el texto de Maldonado. Otro eje que nos interesa marcar es el análisis que el autor realiza también muy tempranamente. O sea, esto es todo un acierto de Tomás Maldonado respecto de la concepción de comunidad, lo que él llama comunidades virtuales, que a nosotros, leyendo el texto, no nos cuesta demasiado establecer equivalencias o semejanzas más que equivalencias con el funcionamiento de las plataformas digitales, de las llamadas redes sociales, que en realidad son redes sociales digitales, porque Maldonado señala algunas de sus características. Dice, bueno, acá lo que vemos es mucha autorreferencialidad, o sea, mucha resistencia a incorporar discursos que no sean onanistas, ombliguistas, autocelebratorios, digamos, autorreferenciales. Por lo tanto, Maldonado señala que hay asociaciones
que en términos de política, es decir, de relación, de reglas de juego entre individuos y entre grupos sociales, son relaciones débiles, asociaciones débiles. Él dice, no puede haber una esfera democrática fundada en asociaciones débiles en donde la mera posibilidad de que haya discursos distintos al propio es rechazada por la dinámica que se crea en esos grupos. Entonces, para Maldonado se trata de un nivel, de una lógica deliberativa débil, la que tienen las llamadas por él comunidades, como se llamaban en aquel momento, ¿no? Comunidades virtuales, y él aboga más bien por una idea de democracia que básicamente se banque la diferencia, que se banque y que tramite, no que se la banque, digamos, sino que tramite la diferencia, ¿no? Bueno, esto es todo un eje. Obviamente, cuando nosotros comencemos las clases vamos a trabajarlo en mucha profundidad a este eje y a los que marqué antes. Hay toda una relación sobre la genealogía de las comunidades virtuales súper interesante en el texto, digamos, su nomadismo, su antiestatismo, su disposición permanente a crear reglas de juego muy funcionales a su reproducción más inmediata. Entonces, muchas de estas características que Maldonado relaciona con la conquista de otro territorio en otro momento histórico, con la conquista del oeste americano, ¿no? Esta es la conquista del ciberespacio, ¿no? La conquista de un territorio físico, analógico, en otro momento histórico, pero cuyas cualidades, nomadismo, antiestatismo, autorreferencialidad, suenan por lo menos verosímiles, digamos, a efectos analíticos, son también de interés para nosotros. Marco dos ejes finales, no por finales menos importantes. Uno tiene que ver con las metáforas que se usan para hablar, o se usaban para hablar de Internet, pero que se siguen usando en el presente también. Una es la de la red sin centro, la red sin arquitecto, digamos, ¿no? Esta idea de que se trata de una construcción comunitaria, multi-stakeholder, o sea, la idea de que participamos actores de distinto color, pelaje e ideas, un poco en igualdad de condiciones. Obviamente es una idea fantasiosa que Maldonado aporta muchos elementos para discutir. O sea, no somos todos iguales, aunque ciertamente todos coparticipamos de la construcción de distintos niveles de institucionalidad. Por ejemplo, de Internet, por ejemplo, de los medios tradicionales. O sea, también los usuarios coparticipamos, los que llaman a la radio y dicen, muy lindo el programa, renuncie Montonero Bilardo, digamos, también coparticipan de la construcción de ese medio en desigualdad de condiciones respecto del propietario de la emisora, y lo hacemos nosotros también en desigualdad de condiciones, para decir un nombre solamente, respecto de Mark Zuckerberg, por ejemplo. Y el último eje que quisiera marcar, porque ya el tiempo que llevamos es considerable, es el de el lugar que tiene Internet como relevo de instituciones que, a decir de Bauman y en general de la mirada más posmoderna, muy propia de la década de 1990 en términos académicos, son instituciones que van erosionando su fortaleza, su solidez a la hora de funcionar como andamios en la construcción identitaria, y entonces Internet, las plataformas digitales, constituyen una suerte de relevo histórico de la función que desempeñaron históricamente la familia, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, las máquinas culturales, ¿no? Las máquinas culturales de construcción de cultura, de construcción de identidad, que suturan muchos de los, el Estado obviamente, que suturan muchos de los, que van surciendo muchos de los orificios, de los problemas
que aparecen en la vida misma de las personas, muchas veces de modo verticalista, autoritario, etcétera, pero que cumplían esa función. Esa función empieza a mostrar el desempeño de esa función por parte de las instituciones sólidas, empieza a mostrar muchos problemas en las últimas décadas del siglo XX, y entonces Internet aparece aquí como un relevo, y entonces es interesante vincular este eje del texto de Maldonado con mucha literatura que existe en términos de cómo en las redes digitales, cómo presentamos a nuestro yo, a nuestra identidad, cómo construimos nuestra identidad en las redes digitales, la cuestión de la exhibición de la intimidad, la cuestión de la falta de recaudos respecto de los datos propios, en fin, una serie de problemas que este relevo histórico a juicio de Maldonado introduce y que para nosotros, en términos analíticos, es productivo abordar. Bueno, dejo por acá y retomamos la próxima semana. Que estén bien y a cuidarse.